Muy bien, vamos recapitulando hasta el momento las variables que hemos analizado. En un inicio habíamos visto, por ejemplo, el Producto Interno Bruto. El indicador que más nos interesa del mismo es la tasa de crecimiento, Y sub T. Esta tasa de crecimiento, habíamos indicado, nos interesa que tenga cierto comportamiento. Lo más recomendable es que Y sub T minúscula sea mayor a 0. Aunque podría darse el caso de que sea menor a 0. Si Y sub T minúscula es mayor a 0, tenemos un crecimiento económico, o también catalogado con otros nombres, como ya hemos indicado, expansión, bonanza y demás. Y acá tenemos un decrecimiento económico. Voy a colocar con otro color. ¿Qué pasa cuando Y sub T es igual a 0? Tenemos lo que le llaman muchos economistas el estado estacionario. Muy bien. La segunda variable que hemos visto es el desempleo. Habíamos indicado que el desempleo se refleja a través de la tasa de desempleo U sub T. Esta tasa de desempleo, un poco más adelante, cuando veamos mediano plazo, tiende a ser algún análisis adicional entre lo que es la tasa de desempleo natural y la tasa de desempleo efectiva. De momento vamos a solamente considerar como tasa de desempleo en general. Esta debería ser, en función a algunas teorías y evidencias empíricas, U sub T debería ser menor al 12%. Menor al 12%, y en lo posible se considera una tasa de desempleo muy saludable cuando la misma es aproximadamente el 3%. Acá algunos inclusive lo mencionan en alguna bibliografía como tasa de desempleo de pleno empleo. Muy bien. También habíamos visto la inflación a través de su indicador, pi minúscula sub T, tasa de inflación. Esta tasa de inflación, habíamos indicado, puede ser ya sea moderada, puede ser galopante, o puede hablar de una hiperinflación. También habíamos indicado que puede darse una deflación, pues cuando esta es si esta es mayor a 0, hablamos de una inflación. Y si es menor a 0, hablamos de una deflación. Muy bien. Entonces, estas son las tres variables que habíamos visto. Habíamos definido distintas formas de hacer algunos casitos prácticos. Lo que es necesario saber es que estas tres más algunas otras variables se pueden llegar a medir básicamente en la economía mediante algunas relaciones tradicionales basadas principalmente en contabilidad nacional y también en lo que se refiere a el campo econométrico. Bien,
Entonces, es importante saber que dentro de entre estas tres variables, se han dado ciertas relaciones. Por ejemplo, si nosotros vinculamos las dos primeras, habíamos hablado y habíamos mencionado la famosa ley de Occam. Esta ley de Occam va a plantear, podemos retornar al gráfico tradicional, va a plantear que hay una relación inversa entre lo que es la tasa de desempleo y la tasa de crecimiento del PIB. Por acá tenemos el famoso dispersograma, que puede aplicarse a datos estadísticos de distintas economías y en su mayoría al menos presentan esta característica que Arthur Occam lo demostró empíricamente, ¿no? Por acá está una línea de tendencia. Es importante saber que en este caso la tasa de desempleo está dependiendo de la tasa de crecimiento del PIB. Hay una relación inversa. Entre la tasa de desempleo y la tasa de crecimiento del PIB. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando la tasa de crecimiento del PIB aumenta, entonces la tasa de desempleo tiende a disminuir. Mientras que si la tasa de crecimiento del PIB disminuye, entonces la tasa del desempleo va a aumentar. Hay una relación inversa. Es importante notar que aquí la variable causa es la variable tasa de crecimiento del PIB y la tasa de desempleo es la variable efecto. Muy bien. De por medio obviamente hay una serie de variables que se van a estudiar un poco más adelante. Por ejemplo, la variable salarios. Los salarios nominales, salarios reales, y también tiene que haber mucho el flujo de lo que es tasas de interés, tipos de interés que se van a mencionar en temas posteriores. Bien, entonces haciendo básicamente un resumen de lo anterior, incluido esta ley muy interesante, vamos a ver adicionalmente la relación o la conocida curva de Phillips. ¿Qué sostiene Phillips? Phillips lo ha planteado conjuntamente Samuelson y Solow. Estos señores han podido determinar que hay una relación inversa entre la inflación y la tasa de desempleo. Básicamente, esa relación que tenemos tiene esta estructura. Por acá tenemos la tasa de inflación y por acá la tasa de desempleo. De igual manera, tenemos por acá un dispersograma. Y este dispersograma nos menciona, a través de una línea de tendencia, que hay una relación inversa entre la tasa de inflación y la tasa de desempleo. Es bueno notar que matemáticamente la tasa de inflación, en este caso, está en función de la tasa de desempleo. Vale decir que si la tasa de desempleo aumenta, entonces disminuye la tasa de inflación. Y viceversa.
Si la tasa de desempleo disminuye, entonces incrementa la tasa de inflación. ¿Esto mediante qué mecanismo? Como les mencionaba, hay otra serie de variables que no estamos viendo, pero básicamente esto está ligado al concepto de salarios nominales y salario real. Es importante notar que ya se va generando una serie de mecánicas donde uno puede decir, pues si sube esta, ¿no? Tendrá que disminuir esta, pero ¿qué implica? ¿Qué implica dentro de las variables que hemos visto? Hay que ir buscando algunos equilibrios que vamos a ver en los siguientes modelos, básicamente los modelos de corto, mediano y largo plazo. Entonces, hasta acá llegamos con estas tres variables. Posteriormente estaremos viendo el tema de exportación e importación y ya posteriormente nuestro primer modelo de economía sesgada, como es el modelo ISLM. Por hoy quedamos acá. Que estén muy bien y hasta pronto.